Bueno, buenas tardes para los que están en vivo y consideren que sea buenas noches, buenos días para los que lo van a ver en diferido. Voy a arrancar rápido porque tenemos 1 hora y media y estoy casi seguro que no voy a llegar a recorrer lo que tenía planteado para la exposición de hoy. Así que arranco rápido. Bueno, después vemos si se llega a ver el fondo. Hay un PowerPoint de fondo donde voy a pasar algunas citas para que vayan llevando la lectura. Y en el caso de que no se vea, porque está un poco saturado, posteriormente en la edición Julián lo va a pasar cuando le pase el PowerPoint a él. Voy a leer un poco para ordenarme y sobre eso voy a hacer algunos comentarios, ¿sí? El tema general para esta exposición es economía y psicoanálisis, es decir, el entrecruzamiento de dos disciplinas científicas. En el caso de que se quiera uno saltear una discusión que está un poco en auge, si el psicoanálisis es o no una disciplina, en la pola se tiende a pensar o a decir que, como dice Alfredo muchas veces, una mala pregunta, se podría decir que es un entrecruzamiento entre una ciencia, que es la economía, y un capítulo de la psicología. Desde mi punto de vista, me parece que todo discurso que se presente de modo riguroso, racional, lógico, argumentado y metódico puede llamarse científico, aunque es cierto, eso a la larga no dice mucho. Bien, a este tema se puede ingresar por puertas muy diversas. Todas ellas son muy prometedoras. Digo que se puede entrar por puertas muy diversas, este tema de economía y política, son todas ellas muy prometedoras, muy abundantes, entonces me vi obligado, al menos para la exposición, empezar a plantear lo que serían dos momentos, ¿sí? Es decir, cada vez que me enfocaba en profundizar un tema, a la vez que iba estudiando, veía que era necesario un momento propedéutico, es decir, ir un poco más atrás y un poco más atrás para que el que escucha esté en condiciones de seguir el hilo. Y eso me llevó a plantear, por lo menos para la exposición, dos momentos. El primer momento va a estar regulado por lo que sería la crítica de Lacan a Freud. En apertura estamos un poco acostumbrados y adiestrados a esa idea. En otros lugares menos, ¿no? En otros lugares ni siquiera es admitida. Aunque Lacan lo haga explícito, ¿no? En varias oportunidades lo hace explícito. Alfredo ha recorrido en el seminario, en el último seminario que dictó, no el de Ciencias de la Vida, sino el anterior, muchos momentos en que Lacan critica abiertamente a Freud. Yo tomé este, que es otro momento del seminario 17, donde dice, para el tema que, para empezar, me ocupa, es decir, por Dios, la crítica de Freud. Esa crítica también se puede ejemplificar con otro pasaje del seminario este, ¿no? El seminario libro 17, el numerado 17, donde se explica. Lacan dice, los datos del psicoanálisis, que para Lacan son el significante y su articulación, los datos del psicoanálisis, interesantes, son los datos del psicoanálisis, dice que son lo que se le manifestó a, y cito a Lacan, lo que se le presentó entonces a un espíritu tan poco introducido en esta clase de elaboraciones, para dar la referencia son las elaboraciones de la estructura, ¿no? ¿Cómo podía hacerlo un Freud? Dice Lacan, teniendo en cuenta su formación que conocemos del tipo de las ciencias parafísicas. Fisiología armada con los primeros pasos de la física y especialmente la termodinámica. Para dar, no es estrictamente el tema, pero como el tema también tiene que ver con la energética, economía y economía política, para dar los nombres detrás de esta crítica o lo que Lacan llama la formación de Freud, los nombres detrás de eso son, para fisiología, Wilhelm Theodor Fechner, para fisiología, Edvard Hering, son los autores que toma Freud, y para termodinámica, el médico y físico Hermann von Helmholtz. Que es raro, no es raro porque obviamente tenía más relación, evidentemente, con este autor, Freud, pero el que está detrás y tuvo mucho contacto con Helmholtz fue Boltzmann. Boltzmann, que es algo así como el padre de la, a ver si se ve bien, como el padre de la termodinámica clásica.
Sin embargo, no se encuentra en Freud, no está comentado en Freud. O sea, llamó un poco la atención. En fin, no viene tanto al caso eso, pero me pareció un dato interesante. Bien, desde ya está en juego la crítica de Lacan respecto de la termodinámica, ¿no? Y el problema de la tendencia energética, que como dice Lacan, mal entendida por los psicoanalistas, fue la que sostuvo posteriormente la caricatura de las pulsiones de vida. Bien, dentro de esa guía, la de la crítica a Freud, entonces lo que voy a abordar en ese asunto de ir cada vez más para atrás, me vio obligado, en lugar de ir a profundizar, ir cada vez más a la superficie, y el punto que voy a trabajar es la diferencia entre economía y economía política. Puede parecer una nimiedad, es decir, un punto muy flojo, pero a mí me parece que es un punto fundamental, tratar de diferenciar qué es economía y qué es economía política. Ahora vamos a ver por qué. El segundo momento va a estar guiado por lo que, al decir de Karl Popper, pero Mario Bunge es del mismo pensamiento. Yo no sé hasta qué punto se conoce la amistad que tenían Popper y Bunge, hasta que en un momento se separan y se distancian, justamente por cuestiones filosóficas. Es decir, Popper planteaba que una vez establecido el tercer mundo, que sería el de las ideas, ese mundo tenía existencia aunque no haya individuos para sostener las ideas, y Bunge no pudo sostener eso de ninguna manera. Ese fue, digamos, el divorcio, pero en este punto pensaban igual. Es un extracto del mundo de Parménides. Digo, para dar lugar a lo que sería este segundo momento. El primero es de la crítica. Bueno, el segundo momento está ordenado por esto. Cito a Popper. Estoy profundamente convencido de que en la ciencia, la crítica de las ideas viene en orden de importancia solo después de la producción de nuevas ideas. Y lo que distingue, esto de marcatorio, para lo que es una ciencia y lo que no también, y lo que distingue a la ciencia de casi cualquier actividad intelectual, a la ciencia de cualquier otra actividad intelectual, ¿no? Es la actitud crítica hacia las ideas predilectas. En este punto yo podría hacer una acotación y podría decir, quizás esté equivocado o no, pero podría decirlo porque lo escucho bastante, si los que toman inmixción de otredad, como lo ha puesto en primer plano Alfredo y el programa de investigación científico de Apolo, a los que le interesa ese concepto, sería muy bueno que traten de criticar esa idea en lugar de ir por estas vías que son más bien las de los lugares millerianos, donde empezar a plantear que todo es inmixción. Es decir, empiezo a escuchar que dicen, estamos inmiccionados, la inmixción vale para todos, ¿no? No sé, tiendo a irme un poco por las ramas, pero también me parece importante, ya que introduje esto, salvar este punto. A mí me pareció fundamental esa categoría de inmixción de otredad que introdujo Alfredo allá por el año 2015, si no recuerdo mal, pero sobre todo en el punto donde destaca que es una característica de la obra de Lacan cuando hace una crítica de la obra de Freud, es decir, en ese punto donde una propiedad, no una característica, una propiedad, ¿no? Como decía Alfredo en 2015, creo que fue. Todo lo que en Freud es un concepto, cuando se lo pasa a la obra de Lacan, está marcado por el otro, es decir, ¿no? Demanda del otro, deseo en Freud es deseo del otro, gozo es gozo del otro. Es ahí, es como una propiedad de la obra de Freud leída por Lacan. Ese es el punto que me parece el más importante, ¿no? En fin, bueno, cierro un paréntesis. Espero no irme por las ramas de esta manera, porque si no, evidentemente no voy a llegar ni siquiera a decir la mitad. Entonces, el segundo momento está marcado por las nuevas ideas, ¿sí? Dos momentos como para tener un esquema, ¿sí? Simplemente. Entonces, hay un Lacan que hace un estudio crítico de Freud y otro que en paralelo va produciendo nuevas teorías, nuevas formalizaciones y modelos con el fin de resolverlo. Yo creo que lo hace a la par, me parece que lo va haciendo a la par. Hace la crítica y va estableciendo nuevas ideas. Bien, dentro de este segundo momento, entonces, de la producción de nuevas ideas, lo que voy a abordar más específicamente es la construcción del campo del gozo. Campo del gozo, o el campo del otro, o el campo lacaniano. Como plantea Lacan, dice, no llegaré, me gustaría que lo llamen en algún momento, ¿por qué no campo lacaniano? Pero no va a poder ser porque ni siquiera llegaré a poner los cimientos o algo así, o a trazar sus vías. Entonces, lo que voy a hacer dentro de eso, que sería una nueva idea, que es la realización de ese campo del otro, campo del gozo o campo lacaniano,
que se en los seminarios 16 y 17, voy a tratar de hacer una crítica, y la crítica tiene que ver con la reducción que hace Lacan a la dialéctica del amo y el esclavo, esa idea que va por debajo, que es la de la explotación del esclavo por parte del amo, el apoyo que toma en la plusvalía para situar el objeto A, y para eso me voy a servir de la Escuela Austríaca de Economía, que es fundamental para ejercer una crítica sobre toda la teoría marxista, que me parece que es en la que hace un poco pie Lacan, aunque Lacan siempre es más sutil de lo que uno puede pensar, ¿eh? Nunca se le puede poner el cascabel en ese sentido. Ahora tengo que referir entonces en qué sentido este estudio que voy a comentarles representa un avance, ya que esto es en definitiva lo que nos convoca este año en el seminario central de apertura, y tiene que ver con justamente el avance, ¿no? El psicoanálisis y los avances de las disciplinas vecinas. Entonces, una es el avance que representa, otra vez, en este momento, la crítica de Lacan a Freud y su disputa teórica con los post-freudianos, los lacanianos incipientes, en el momento en que Lacan comienza a tomar la palabra y a hablar y a dar sus seminarios, que se expresa en esto, ¿no? En el pasaje del marco teórico de Freud, es decir, la formación de Freud, lo que decíamos antes, la de las ciencias parafísicas, la termodinámica, la fisiología armado con los primeros rudimentos de la física, etc., a lo que elige Lacan para abordar eso, el campo ese del otro, el campo que hay que hacer, que es la economía o economía política. Ese O es lo que vamos a tratar también de diferenciar. Lo que voy a situar en este momento es simplemente uno de los pasajes del seminario 16, la página 30. Esta sí igualmente la voy a revisar una y otra vez, por lo menos 3 veces en la exposición. Pero aquí estamos en lo vívido del tema, puesto que, como hice observar la última vez, reemplacé esta referencia estimulante a la energética, y estimulante sobre todo para los que ignoran incluso qué significa. Es decir, estimula más a los que no saben qué es energética que a los que saben. La sustituyó por una referencia a la economía política, dice Lacan, de la que resultaría difícil sugerir en los tiempos que corren que es menos materialista. Esto evidentemente por el marxismo considerado, en el momento en que Lacan está hablando, como un materialismo histórico, un materialismo dialéctico, y si seguimos a Schumpeter, un materialismo económico directamente. Sin embargo, sigue la cita, no desdeñemos la energética en esta ocasión. Si aplicamos lo que acabo de decir, para que la energética se refiera a nuestro campo, haría falta que el discurso tenga consecuencias en él. Pues bien, justamente las tiene. Hablo de la verdadera energética y de la física que da su lugar en la ciencia. Si estuviese Lacan situado en el momento de hoy, estaría disputando con las terapias del estilo Reiki o las constelaciones familiares o esta nueva movida relacionada a la física cuántica, pero desde el lado justamente del envío de energías y este tipo de cosas, ¿no? Que en la clave freudiana es justamente las pulsiones de vida, como esa fuerza, ¿no? Esa fuerza de empuje, esa energía. La otra dirección de avance es lo que podría representar el hecho de introducir el trabajo de la Escuela Austríaca de Economía y, por qué no, de la teoría política libertaria o filosofía liberal en el marco teórico de Lacan, luego que éste introdujo la ciencia económica para entender mejor el psicoanálisis. Esta segunda dirección del análisis tiene como finalidad hacer una lectura crítica de la propuesta de Lacan y de la posterior lectura que hicieron los lacanianos, que solo se apoyaron en Marx, como es el caso de Miller, Zizek, Jorge Aleman, Silvia Oms, y detrás de ellos prácticamente todos, por nombrar los más preponderantes, pero sobre todo el discurso, quienes sostienen este discurso, que yo ahora voy a dar algunos ejemplos sobre cuál sería ese discurso, son los seguidores de estos, ¿no? Digo 2 o 3 fraseos que para mí son directamente balbuceos sobre este tema. Por ejemplo, cito de algún artículo que tomé de internet. El paradigma capitalista implica un imperativo de consumo más conectado con el goce que con el deseo. Otra, el neoliberalismo produce de manera acelerada e infinita los objetos A
como tapón de la división subjetiva. Escucharon esto, ¿no? El neoliberalismo produce de manera acelerada e infinita los objetos A. ¿Cómo se puede sostener esto? Hasta donde sabemos, y si nos remitimos a Lacan, objetos A puede haber 4, a lo sumo, si se quiere considerar la placenta y algún otro que pueda sugerir Lacan, tendríamos 5, a lo sumo 6. ¿Qué se supone que el neoliberalismo produce de manera acelerada e infinita los objetos A? ¿Qué sería? El último teléfono celular iPhone sería un objeto A. Esto es el plus de gozar, noción que Lacan inventa a partir de la plusvalía, más o menos acertado. El objeto en este caso no causa el deseo, sino un circuito de consumo creciente sin límite. Otra, si la sociedad capitalista está condenada a perder la batalla contra el narcotráfico, ya ahí hay como un salto, ¿no? El psicoanálisis en extensión ya da soluciones hasta los problemas de narcotráfico. Si la sociedad capitalista está condenada a perder la batalla contra el narcotráfico, no es por la complicidad de los funcionarios corruptos, sino por la lógica interna. Más allá de quién haya escrito esto, o más allá de si se puede encontrar en Miller o en Zizek, estoy seguro que todos se han encontrado con esto si han transitado una universidad donde se habla de psicoanálisis, o una escuela, o una asociación. Bueno, esto desde mi punto de vista es una caricatura del trabajo que realiza Jacques Lacan en los seminarios numerados 16 y 17, correspondiente a esos años 68, 69 y 70, bien revoltosos. El Mayo de París, si se leen los seminarios completos 16 y 17, se encuentran algunas perlas respecto a eso. Lacan no lo dejan hablar, donde tiene que dar una clase en las escalinatas, porque la facultad estaba tomada, etc., ¿no? De tiempo andamos medio mal, entonces yo tengo acá ahora lo que vendría sería citar, comentarles los momentos en los que Lacan en los seminarios 16 y 17 hace el establecimiento de preferir para desarrollar el campo del psicoanálisis la economía política, por sobre lo que sería la energética. Voy a citar un par, así puedo avanzar. Del seminario 16, rápidamente, la página 16, como una homología que se apoya en Marx, homología, ¿no? Ni analogía ni metáfora, homología, que se apoya en Marx, procederé a presentar hoy el lugar donde tenemos que situar la función esencial del objeto A. Las palabras más, y dice, este autor plantea el problema del objeto del capital. Nosotros veremos que permite enunciar paralelamente la investigación psicoanalítica. Todo esto hay que leerlo con mucha sutileza, pues si bien es homología, no se puede decir que es lo mismo. En todo caso, dentro del discurso de Marx se desprende un objeto que, por cómo él arma todo su discurso y su teoría, se desprende ese objeto. Y hay que entender que por cómo se podría armar todo el discurso y la teoría psicoanalítica, se podría desprender también un objeto. No necesariamente porque sean homólogos tiene que ser el mismo. Pero en fin, esto es todo debería ser puesto a discusión. Yo, me parece que, por supuesto que yo no domino toda la obra de Lacan, ¿no? Pero es peor, porque me parece que casi no hay alguien que domine la obra de Lacan. Lo que se puede hacer entonces con la obra de Lacan, si se la quiere tomar en serio, es estudiarla en profundidad y con un espíritu científico. Entonces, seminario 16, página 17. Para eliminar las cosas es preciso, en efecto, suponer, o sea, parte de una suposición, suponer que en el campo del otro está el mercado, que totaliza los méritos, los valores que asegura la organización de las elecciones, de las preferencias y que implica una estructura ordinal y hasta cardinal. El mercado, En el otro está el mercado, en el campo del otro está el mercado. Es una conexión entre psicoanálisis y economía. El discurso posee los medios de gozar, ahí hay que leer, habría que leer, ¿no? Así como el capitalista posee los medios de producción, si se quieren hacer ese tipo de homologías. Pero para mí ahí ya se toca la analogía antes que la homología. No habría ninguna razón de sujeto, en el sentido en que se dice razón de Estado, si no hubiera en el mercado del otro, como correlato, el establecimiento de un plus de gozar recuperado por algunos. Así, ahí sí hay un paralelismo con lo que plantea Marx, ¿no? Que me parece que da lugar a todas estas otras lecturas.
las que criticaba hace un ratito. Dice razón de sujeto, me parece que nosotros entendemos mejor si es cuestión de sujeto, es decir, no habría ninguna cuestión de sujeto en el sentido en que se dice cuestión de Estado, como lo principal, es decir, lo más importante, hay que detener todo para ocuparse de eso. Bueno, seminario 16, entonces página 21, esta es más clara. Las referencias y configuraciones económicas son aquí mucho más propicias que las que se ofrecían a Freud, proveniente de la termodinámica, y que están lejos, y que están más lejos en este caso, aunque no son completamente impropias. Acá lo salvo un poquito, a lo mejor a Freud, porque no es cierto que las que se ofrecen ahora son más propicias, porque todo ya estaba cocinado en la época en que Freud tomó la vía de la fisiología, de la energética. Pero después van a ver, Freud también tiene referencias a la economía. Y tiene mejores referencias, o por lo menos lo que me parece mis referencias, mejores fundamentadas, leyéndola bajo la óptica de la Escuela Austríaca de Economía, que las que tiene Lacan en un punto, en un pasaje. Bien, una del seminario 17. Bueno, esta la voy a leer después cuando comente cuál es la combinación de esto que estoy planteando con el programa de investigación científico de apertura. Leo la del seminario 17, página 86, entonces. De vez en cuando meto la nariz en un montón de autores que son economistas. Vemos hasta qué punto esto tiene interés para nosotros analistas, porque si algo debe hacerse en el análisis es la institución de ese otro campo energético que precisaría de estructuras distintas de las de la física y que es el campo del goce. No es un poco sutil, dice, es otro campo energético, no es que no es un campo energético, es otro campo energético, pero que precisa de estructuras distintas de las de la física. No tienen que ser de la física, tiene que ser propia del discurso psicoanalítico en todo caso. Pero en ese sentido, la economía ayuda más que centrarse en la termodinámica, por ejemplo. Bien, bueno, a ver una de la página 97. Sí, esta es interesante, pero es más complicada. Esta es más complicada, la dejo pasar. Bueno, entonces, voy a desplegar la primera línea del avance, que sería esta. La crítica a Freud, el campo general, digamos, el marco. Dentro de eso, las reflexiones sobre la economía, la energética, la economía política, la propuesta de Lacan y la propuesta del programa de investigación científico de Apertura para otro Lacan. La bibliografía más o menos es la que estuve comentando, son los seminarios 16 y 17 de Lacan, para circunscribirlos ahí. Es ahí que Lacan empieza aparentemente a interesarse por la economía. Y para la pata económica no es Marx, digamos, sino es la escuela que refutó los pilares principales de la teoría marxista, que es la Escuela Austríaca de Economía. Los nombres principales son, Karl Menger, 1971, escribe el primer libro, Eugen von Bauer y Ludwig von Mises. En una distancia de algunos años, Menger fue el iniciador. De todas maneras, también algunos pilares del marxismo son criticados a la par por los marginalistas o la teoría marginalista, que nace otra vez, como ya conocemos en Apertura, todo esto es una idea que nace a la vez en tres autores distintos, un alemán, un suizo y un inglés. El inglés es Jevons, el suizo es Leon Walras, y el alemán austríaco es Karl Menger. Surge ahí la teoría marginalista, que es la que refuta puntos interesantes de la teoría objetiva del valor trabajo de Marx, ¿no? Entonces, tome esos autores, no sé si, bueno, por acá está Mises, von Bauer, el de Menger lo tengo en PDF, que son recorridos interesantísimos, pero que claro, para comentar algo sobre eso ya había que meterse un poco más en la profundidad y me parecía más interesante hacer el planteo, como decía antes, propedéutico. Bueno, acá sí me meto un poco a comentar lo del programa de investigación científico de
de apertura. En algún momento, viendo los videos, allá por 2015, 16, vi un video que creo que aparecía Federico Ludueña diciendo que sería importante incluir una parte de economía en el programa de investigación científica. Ahí creo que lo toman. Posteriormente, en los videos sobre el programa de investigación científico, el 2 de 5, programa de investigación científico, Alfredo en el minuto 5:28 dice: suerte que incluimos economía. La diversidad del psicoanálisis respecto de las otras ciencias sociales. Suerte que incluimos economía, porque lo que vamos a trabajar es un argumento presentado para la ciencia, para las ciencias, se llaman plural esas, para las ciencias económicas. Licenciado en ciencias económicas. Es en plural. El argumento lo podemos tomar de Lacan, y Lacan a su vez lo toman de von Neumann. Puede ser que no se escriba así. En un libro que todavía me parece que no está traducido completamente, yo consigo unos capítulos nada más en español, que traducido del inglés se llama Teoría de Juegos y Conducta Económica. En esa presentación que hace va por la vía de la moderna teoría de juegos de von Neumann y Oscar Morgenstern. Que para que tengan en cuenta el dato y lo importante de la escuela austríaca, Oscar Morgenstern fue discípulo, estuvo en el seminario privado de Ludwig von Mises. Es ahí donde se formó como economista. Bien, y gratamente encontré también en las últimas presentaciones del seminario de Alfredo sobre ciencias de la vida de este año que habló bastante del tema de economía política. Hace unas 2 semanas, una psicoanalista de apertura ha hecho un trabajo por acá sobre la teoría del valor en Lacan y la plusvalía. También le digo Pasqueta la semana pasada, creo que habla más de blockchain, de cadena de datos, pero también se dio lugar en los primeros minutos como para hacer un comentario un poco desde la economía política. Me interesó bastante, o sea que me parece que el tema está un poco en el tapete. Por mi parte quería aclarar que ya desde 2017 tuve la oportunidad de escribir un artículo en una revista rosarina, Ad Libitum, de psicoanálisis, de un amigo, Federico Vida, donde sin estar del todo interesado en economía me encontré revisando el tema del trabajo bajo los avances científicos, la cuarta revolución industrial, en fin, la segunda revolución cuántica, etc. Y me parecía que era muy importante la línea del trabajo que me obligaba a estudiar un poco de economía, ¿no? Está en Freud directamente, ¿no? El trabajo del sueño, el trabajo del duelo, el trabajo es preponderante. Entonces la pregunta ahí era, ¿qué pasaría con el trabajo actual, donde está cambiando, si se lee retroactivamente la obra de Freud? Había como un germen de esto que estoy estudiando y planteando ahora. Ya en 2020 ya me puse más seriamente, como todos tuvimos mucho tiempo en cuarentena, de estudiar seguramente todos y cada uno lo que era de su interés. Me puse a estudiar muy en profundidad la Escuela Austríaca de Economía, la teoría libertaria y la filosofía liberal. Vamos entonces ahora con el anclaje preciso con el programa de investigación científico de Apola, es decir, cualquier cosa que se presentase en este seminario de avances tenía que referir, lo que me parece correcto, tenía que referir a un punto del programa de investigación científico de apertura. De todas maneras leo, lo abro un poco y se los muestro para situarlo, pero se los leo. Este punto, ahí, sí, el punto de energía. Dentro de esta hoja, es decir, donde tenemos nihilismo, biologización, tiempo, materia, energía es el punto 7, donde dice: sustituimos para el psicoanálisis y los asuntos del sujeto la energía biológica y las fuerzas físicas por la noción de valor, entre paréntesis, cualidad, entendido en una economía política
cuya apreciación depende de factores tales como los surgidos del lazo discursivo, de la lengua, de la sociedad, de la cultura, y que debe admitir la existencia de factores aleatorios en toda la historia particular, no singular. Eso más o menos lo tenemos claro. Nosotros no hablamos de singularidad, porque eso sería ridículo directamente, hablamos de cosas particulares. Si destaco esto, sustituimos para el psicoanálisis y los asuntos del sujeto la energía biológica y las fuerzas físicas por la noción de valor, el valor central de la economía política es el valor, entendido en una economía política. El otro punto es el punto E, el apartado 5 sería. Dice ya, no sustituimos, sino dice, rechazamos fundamentar al psicoanálisis como una energética. Nos apoyamos en la noción de economía política para la consideración de las fuerzas que operan en el campo del sujeto y del otro A. Bien. Sobre ese punto yo quería marcar esto, ¿no? Tanto cuando se dice sustituimos y rechazamos, que ya es un poco más vehemente ahí, el rechazo, quería destacar simplemente que en los pasajes donde Lacan habla de economía o economía política, se encarga siempre de decir, no desdeñemos la energética, ¿no? Es un gesto que tiene por lo menos en 2 o 3 pasajes. Las referencias y configuraciones económicas son aquí mucho más propicias que las que se ofrecían a Freud provenientes de la termodinámica y que están más lejos en este caso, aunque no son completamente y el otro que leímos antes, sin embargo, no desdeñemos la energética en esta ocasión. Y dice directamente la energética. No desdeñemos la energética en esta ocasión. Si aplicamos lo que acabo de decir, para que la energética se refiera a nuestro campo, haría falta que su discurso tenga consecuencias en él. Pues bien, justamente las tiene. Hablo de la verdadera energética y de la física que le da su lugar en la ciencia. Entonces, y además habría que agregar que yo no tengo bien revisado en qué puntos se plantea esto, pero hasta qué punto esto no se opone a esa idea que nosotros sí sostenemos desde la energía trabajada desde Richard Feynman y que Lacan también la trabaja desde ahí, donde se reduce a ser una constante, un invariante, un simple número en ese sentido, ¿no? Entonces, iba a decir, no digo que haya que revisar esto. Bueno, sí, a lo mejor haya que revisarlo. Habrá que darse todo su trabajo, tendremos que tener más gente interesada en este tema, deberemos esperar nuevos trabajos, pero en algún punto estas cuestiones podrían revisarse. Y lo otro que quería marcar como también algo a revisarse del programa de investigación sería ese punto 5 que leí recién, del apartado de punto 5, cuando dice que se apoya en la economía. Rechazamos fundamental el psicoanálisis como energética, nos apoyamos en la economía política para la consideración de las fuerzas que operan en el campo del sujeto y del otro, con mayúscula, guión A. Bueno, mi aporte sería este. No se puede dedicar mucho tiempo a esto, por lo menos no le puedo dedicar hoy mucho tiempo, pero si bien Lacan menciona campo del sujeto, a ver si yo tenía acá un poco, acá está, los seminarios en los que Lacan dice campo del sujeto, y a lo mejor es casual, pero a mí me parece que es causal. A partir del seminario 16, les comento, en el seminario 1 no lo dice, en el seminario 2 lo dice una vez, seminario 3 no, 4 no, 5 no, 6 no, 7 una vez, dice campo del sujeto, 8 no, 9 no, 10 una vez, 11 una vez, 12 no, 13 una vez, 14 una vez, 15 una vez. A partir del seminario 16, que es donde trabaja fuertemente la construcción del campo del otro, ya no dice nunca más campo del sujeto. Entonces me parece que eso también podría ser un buen punto a revisar. Si tiene sentido sostener que hay un campo del sujeto y un campo del otro, pues probablemente lo que plantea Lacan siempre, ¿no? Estamos revisando la obra de Lacan, es que hay un campo del otro en el cual de alguna manera está incluido el sujeto. Entonces, avanzo con el tema economía política. Es posible que alguien que se dispuso a estudiar, como lo dice, este anclaje del psicoanálisis a la economía política, se haya encontrado con que Jacques Lacan oscila en referir economía y economía política. La pregunta es si es lo mismo.
Otro punto sería plantearse si es lo mismo economía política que lo que Freud planteaba como el punto de vista económico. Recuerden que Freud decía, ¿será una verdadera interpretación metapsicológica, descripción metapsicológica? Sí, al punto de vista tópico y al dinámico le sumamos el punto de vista económico. Digo, es importante porque, bueno, ahora vemos por qué. En el orden de las consideraciones, voy a decir sobre este tema algunas cosas. Es decir, lo que sigue de acá en adelante va a ser del orden de las consideraciones. Ni siquiera traigo una hipótesis de trabajo, no traigo una tesis a defender. Simplemente sobre este tema van a ser consideraciones. En el seminario 16 se encuentran 11 referencias explícitas a la economía. Solo una de esas veces aparece la expresión economía política, que es en este que leímos varias veces, ¿no? Es decir, pero aquí estamos en lo vívido del tema, puesto que, como hice observar, la última vez reemplacé esta referencia estimulante a la energética, sobre todo para los que no saben qué es energética, por una referencia a la economía política, de la que resultaría difícil en los tiempos que corren decir que es menos materialista. Todos los otros, Lacan simplemente refiere economía y está más del lado de lo que sería esa economía fisiológica, energética, de la que habla Freud. En el seminario de Staferla, en ese pasaje, la única diferencia es que el establecimiento dice, por una referencia, economía política, como si dijese que es lo mismo, o una afirmación, es decir, de una economía política. Yo no pude rastrear bien de qué se trata, pero me parece que se puede definir que más adelante que el camino, bueno, es conflictivo. Iba a decir que el camino que recorre Lacan es de la economía política, pero si uno piensa en la dialéctica que sostiene los 4 discursos con los que piensa generar el campo del otro, los componentes son el amo y el esclavo. Entonces, ahí, por lo que voy a decir, se queda al lado de la economía. Claro, sí, no, las entradas de eso refieren al punto de vista económico que aparece en la obra de Freud, que se organiza justamente por una visión energética de una economía fisiológica y no de la economía propiamente dicha. Es una economía fisiológica, es decir, es la del animal. Como dice Lacan, bueno, la planta tiene que estar sometida al goce. El animal no, puede escapar. Y eso es lo que da la idea de una economía en ese sentido. Pero claro, Lacan también dice economía política. Bueno, eso, ¿no? Que las nociones de economía política de alguna manera están, de cualquier manera, es decir, economía política, ya van a ver por qué diferencio economía de economía política, es el trabajo que quiero llegar a presentar o una partecita, ya vamos a llegar. Antes algunas consideraciones de valor. El ejemplo clave es que Sigmund Freud hablaba de ganancia de placer. Cito. Freud en obras completas, más allá del principio del placer, en la página 14 es el tomo 18. Pero no lo hacen dando precedencia al punto de vista económico, vale decir, considerando la ganancia de placer. Punto de vista económico, es decir, el que considera la ganancia de placer. ¿Qué es el punto de vista económico? El que considera la ganancia de placer. Bueno, ¿y en qué sentido es importante ganancia de placer? En que David Ricardo, cuando Lacan dice meto la nariz en un montón de economistas, que yo en realidad simplemente nombra, creo que nombra a Mill, a Ricardo y a Malthus. David Ricardo, Thomas Malthus y John Stuart Mill. Y creo que llega a nombrar también a Adam Smith. Entonces, David Ricardo y otros antes que él, en ellos se puede encontrar la idea de surplus value. Lo digo en castellano indio, surplus value. Para indicar cualquier valor extra o excedente, sin connotaciones políticas o éticas. Simplemente lo usaban así. Ricardo, economista de fuste, digamos, uno de los primeros, junto a Adam Smith, Malthus, Say, llamaban surplus value a cualquier valor extra o excedente. Freud habla entonces de ganancia de placer. Ricardo, surplus value. Marx y Engels, en teorías sobre la plusvalía en el tomo 1, pero lo repiten hasta el cansancio, yo lo tomé de ahí, pero lo dicen todo el tiempo, dirán,
la ganancia, es decir, la plusvalía. Y Jacques Lacan dirá, en el seminario 16, no me acuerdo si el 16 o el 17, Mehrwert, que es el vocablo alemán que usan Marx y Engels, y cito a Lacan, dice, luego a esta plusvalía le enganché, le superpuse, le adosé por detrás la noción de plus de gozar, plus de jouir, para traducirla a la lengua que me ha inspirado, la llamaré Merlast. Es decir, con Mehrwert, plusvalía o plusvalor en alemán, produce la idea de plus de gozar. Y para ser justo, y se lo vuelvo a la lengua de la cual me lo sugirió, lo traduzco como Merlast. Pero Merlast no es la traducción de ganancia de placer, tal como lo plantea Freud. En fin, es un recorrido interesante en algún punto. Lo que sí o sí está en juego es que se habla de la ganancia. Y no en todos igual. No es lo mismo en Freud, no es lo mismo en Ricardo, no es lo mismo en Marx y Engels, y seguramente no es lo mismo en Lacan. Por supuesto, no es lo mismo en los austríacos. En este sentido, vale hacer una mínima historización del problema que se abre con incluir, bueno, justamente este problema, es decir, ¿se trata de economía o de economía política? El sesgo que le trata de dar Lacan, o con lo que él pretende construir el campo del gozo, o el campo del otro, o el campo lacaniano. ¿Lo va a hacer con economía o economía política? Históricamente hay una diferencia entre economía y política. No, pero tengo que leer esta cita. Bueno, la cita esa que decíamos, ¿no? Para delimitar las cosas es preciso, en efecto, suponer que en el campo del otro está el mercado, la suposición, ¿no? A partir de esa suposición. Tengo que partir de la suposición. En el campo del otro está el mercado. Totalizan los méritos, valores, etc. El discurso posee los medios de gozar. No habría ninguna cuestión, me gusta traducir mejor, de sujeto, en el sentido de que se dice cuestión de Estado si no hubiera en el mercado del otro como correlato el establecimiento de un plus de gozar recuperado por alguno. Esto es marxista. Esta idea es marxista. Esa es la idea del capital, digamos. Quiero decir, no es la idea de toda la economía, ni la de antes ni la posterior, de la economía política. Bien, ocurre que no siempre estuvo en el campo del otro el mercado. En todo caso, es de esos, esto lo digo yo, no estoy citando. En todo caso, es de esos surgimientos, el del mercado, como el lenguaje, que no se sabe cuándo nace, si alguien lo creó, y se ponen en la lista esa idea de Lacan sobre el inconsciente, que decía, si estaba el inconsciente, ¿quién lo sabía? Es decir, ¿quién lo sabía antes de Adam Smith, que había un mercado, que hacía todo esto que dice Lacan? Desde mi punto de vista, Jacques Lacan comete un error cuando desarrolla el papel del amo antiguo como un lugar dado desde siempre y hace ocupar en la modernidad el lugar al rico, el lugar del amo al rico. Bueno, esto yo lo escribí, pero esto después encontré que Lacan es más sutil con esto. O sea, no es verdad, parece ser, pero si uno va al fondo de estas cuestiones, en el seminario 8 aparece una aclaración donde uno no puede decir que es verdad que Lacan cree que la dialéctica del amo y del esclavo es la que está desde siempre. Porque dice que antes de esto había una economía más radical todavía. Por supuesto se va a apoyar en Marcel Mauss, en Malinowski. Bueno, no me acuerdo. El autor que estuvo escribiendo sobre tribus primitivas, etc. Creo que es Malinowski. Bueno, entonces, con sutileza, tampoco se sabe bien el lugar que le da al rico. A veces lo toma como el amo, sobre todo cuando habla del satiricón de Petronio, de la cena de Trimalción, donde aparece como un amo, pero también como un rico. Después, el rico podría ser un personaje que transcurre toda la línea histórica sin necesariamente estar en la Grecia antigua o en la era industrial. Después dice que el rico tiene que ver con la actualidad, entonces es complicado capturar eso, pero el rico es una palabra clave. Yo digo que el error es reducirlo todo a la dialéctica del amo y el esclavo, y en realidad no reduce todo, pero sí hace pie ahí para establecer desde ahí y hacia adelante el campo del otro a través de los 4 discursos.
Esta es una lectura que hizo Koyev de Hegel, ¿no? Y que se difundió a todos los asistentes del curso de 1934-35. Bueno, salteo un poco esto. Anteriormente, en el campo del otro, no siempre estuvo el mercado, te lo digo yo, en el campo del otro estuvo Dios. Luego estuvo el nacimiento de la ciencia moderna, ahí estuvo la naturaleza, cuando se vivía el reino de Dios, y posteriormente el reino de la naturaleza, que estaba dentro del reino de Dios. Para mantenerse más o menos con vida, los renacentistas decían, bueno, todavía existe Dios. Voltaire le había dicho a Napoleón le recriminó no a Voltaire, a Laplace, a Pierre-Simon Laplace, le recriminó por qué no habría incluido en su escrito, del cual Napoleón era fanático, donde establece el sistema newtoniano definitivamente, por qué no había incluido a Dios. Y entonces se dice que Laplace le dijo, usted sabe, no he necesitado esa hipótesis. Entonces, anteriormente en el campo del otro, si tomamos el campo del otro como algo que tuvo existencia siempre, en un primer momento estuvo Dios, en otro momento pudo haber estado la naturaleza, y lo que yo he encontrado a partir de algunos autores, que bien se podría decir que en este momento está la economía. Al parecer algo ocurrió en el siglo XVI y XVII, que es algo que se pasa por alto y que es el reino de la economía. Después voy a citar a Ortega y Gasset sobre este punto. Se trata de un texto interesante llamado En torno a Galileo, que corresponden a unas lecciones de Ortega y Gasset. La economía entonces es un invento, se dice así, se dice que es un invento de Aristóteles y Jenofonte. También se puede tomar a Sócrates y a Platón como un comentador de Sócrates. No es el único, hay otro, yo no sé si todos tengan este dato, pero al que le interese leer el seminario 8 de Lacan dedicado a la transferencia, les convendría no solo leer el banquete de Platón, también tendrían que leer el banquete de Jenofonte, porque presenta a un Sócrates justamente no idealizado como Platón. Van a encontrar a un Sócrates con algunos ribetes payasescos. Lo que quiero decir con esto es que Jenofonte no es cualquiera, es un autor de peso en la Grecia antigua, junto a Aristóteles, a Sócrates y a Platón. Entonces, Aristóteles y Jenofonte, también Sócrates y Platón, son los que le dan forma a la economía, en tanto conocimiento, pero también la crean. Es decir, es un discurso, la economía, ¿no? En ese momento es un discurso sobre lo que ocurría en las agrupaciones humanas. Se estudiaba eso y se le dio ese nombre. La clave es esta: la diferencia entre oikonomike y politike. Oikonomike y politike. Oikonomike se puede traducir como economía y politike, obvio, se traduce como política. El texto de Aristóteles es política, en realidad significa los escritos políticos. Es un rejunte de los escritos políticos de Aristóteles. Pero en realidad Aristóteles habla también de política, pero también habla de economía. Ahora vamos a ver la diferencia entre política y economía, porque lo que estamos tratando de saber es si tenemos que hablar de economía, si tenemos que hablar de política o si son lo mismo. ¿Y por qué esto tiene peso? Porque Lacan intenta fundar el campo del otro en la economía o en la economía política. Entonces haríamos bien en saber si tenemos que saber de economía o de economía política o de las dos. Para adelantar algo, hoy por hoy no existen esos dos campos. Se usan los términos indistintamente, y lo que sí hay hoy diferenciado es la microeconomía de la macroeconomía. Sobre eso sí que se habla, se escuchan las diferencias entre esos dos, pero sobre lo otro no se habla. Es decir, sí, se dice economía o economía política, pero indistintamente. Bueno, ahora vamos a ver bien eso. Oikonomike, es decir, el vocablo griego, se traduce por economía, tiene la raíz griega oikos, que es la casa de la familia, es decir, haciendo familia de palabras, está la oikía, que se entiende también por aldea, es decir, la conjunción de varias casas. Es una extensión territorial que nuclea
al amo, mujer, hijos, esclavos y hacienda. Cuando hay varias de estas, se podría decir que hay una oikía. El oikos es una de ellas. Acá, por supuesto, sería necesario un especialista para esto. Yo solamente revisé el texto de Aristóteles de la Política, que aunque tiene muy buenas referencias, en un punto se llega a confundir si oikos es la casa y si la oikía es la aldea, o si la oikía también es casa. Bueno, resulta muy difícil precisar eso, como si hoy se quisiera hacer alguna precisión sobre los términos del lenguaje coloquial. Es decir, se usa una palabra para decir muchas cosas y muchas palabras para decir una cosa. En el libro de los sueños, Freud le llamó condensación a eso. Vamos a los puntos importantes entonces. La oikonomike implica la administración doméstica, es la riqueza natural en tanto adquisición relacionada al oikos, lo que es necesario para la vida dentro del oikos, dentro de la casa. La administración doméstica. El administrador del oikos sí era un amo. Administraba los bienes, los hijos, los esclavos, las mujeres, y las casas eran la unidad que constituía una aldea, como dijimos también llamada oikía o apoikía. Y al conjunto de las oikías o de las aldeas o las colonias sí eran consideradas una polis. Acá está el punto distintivo. El problema que hasta hoy día en la actualidad se discute. O sea, hasta el día de hoy esto se discute. Aristóteles, contra el pensamiento de Platón, Sócrates y Jenofonte, él consideraba que la polis no podía considerarse la polis como una casa grande. Es decir, la polis no podía nunca ser un oikos grande, mientras que Platón, Jenofonte y Sócrates sí. Para Aristóteles, el administrador de la polis no era un amo, era un soberano, un magistrado, un rey u otra figura conveniente a la agrupación. Pero hay un problema, no puede ser la figura del rey porque justamente hay una diferencia histórica en contraposición de lo que era la polis, de lo que era el etnos. El etnos era una organización de los pueblos bárbaros que sí tenían un rey, mientras que la polis es planteada como una realidad histórica, sin paralelo, una forma de comunidad distintiva del etnos, justamente de los bárbaros y su rey. El rey en el etnos es la figura que manda, la figura que tiene el poder de mandar sobre todos los demás. Mientras que el que mandaba en la polis, para Aristóteles era un soberano que nunca podía ser un amo. El administrador de la polis podía llevar el mote genérico de politique. Entonces podríamos decirlo así. El amo, el que gobernaba sobre el oikos, era un economista y el que gobernaba la polis era un político. Porque politique es la administración de la polis. Es la administración de la riqueza de la polis. Acá ya marcamos un problema en la construcción de Jacques Lacan. El amo no es un político y Lacan habla de amo. Entonces, hasta acá sería de economía de lo que habla Lacan. Y no de política o de economía política. Si lo que sostiene lo va a situar en un amo, estará hablando de economía. Si lo que sostiene lo va a situar en un soberano, estará hablando de política o de economía política. Es un detalle, no es definitivo, son consideraciones las que estoy haciendo. Aristóteles plantea además otra divisoria muy interesante. Entonces, el gobernante, el politikos, es el hombre dedicado a los asuntos de la polis. El gobernante, en tanto político, alternativamente manda y obedece. Hay alternancia. El político, el soberano, en la polis ideal, en la democracia griega, cosa que es discutida si era verdadera democracia o no, o si todo estaba amañado y todo estaba arreglado de antemano. Eso era algo distintivo respecto del rey, alternaba en el poder. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de este soberano de la polis, de este político, con un administrador de su casa, económico, o un amo? En los sistemas bárbaros, en el etnos, hay uno solo que detenta el poder y no alterna. En todo caso, lo delega a su descendencia.
el administrador de su casa es el que gobierna la apoikia o la oikia. El administrador gobierna la apoikia o la oikia, es decir, la colonia o la aldea. Es decir, gobierna a muchos, mientras que es el que gobierna a pocos, a la gente de la casa. Esclavo, hijos, mujeres, hacienda, que es la unidad que contiene, a estos, a los hijos, las mujeres, los esclavos, la hacienda. Entonces, recapitulo la idea. La crítica de Aristóteles radica en que no considera que una polis chica pueda ser considerada como una oikia grande, porque los saberes necesarios para administrar las riquezas de una casa, incluso de una aldea, la oikonomike, no son los mismos que los que se necesitan para administrar la riqueza de la polis. Eso es la politiqué. Uno gobierna sobre esclavos y no alterna. El otro gobierna sobre amos y podría alternar en el poder. El mismo tópico llega a la actualidad, donde se escucha que un país puede gobernarse como una empresa. Es decir, es lo mismo. Una empresa grande es como un país chico. Un país chico es como una empresa grande. Claro, todos han escuchado este tipo de discusiones. Bien, bueno. Yo voy a saltear esto porque acá está, que tiene que ver, porque se plantea ya esta cuestión más moderna de la empresa y no tanto si gobernar una casa es lo mismo que gobernar una polis. Ahora la pregunta aparece por el lado de si gobernar un país es lo mismo que gobernar una empresa. Ahí ya estamos incluyendo la economía política a partir de los siglos XVIII y XIX, donde surge la figura de la función del empresario, el entrepreneur, una especie de aventurero, una figura que se consolida con la revolución industrial y los marcos políticos de la burguesía. La figura del empresario justamente lo toma Freud para hacer la analogía con la economía política. Toma al capitalista y al empresario. Quizás para introducir un poquito esto nada más, ¿no? La idea. Porque ¿cuál es la idea? La idea es que es reducir al amo y el esclavo lo que de ninguna manera puede reducirse al amo y al esclavo. Porque ni siquiera lleguemos al empresario moderno. Ya podemos hablar, ahora en todo caso lo repaso, pero podemos hablar del libre, podemos hablar del individuo, podemos hablar del administrador, todas figuras y de valor. No se reducía todo al amo y al esclavo, con lo que Lacan pretende escribir sus 4 discursos de modo histórico, guiado por Hegel y por Koyev. A lo mejor... leo este pasaje entonces. Es un pasaje de... Los enemigos del comercio, tomo 2, Antonio Escotado, en el cual me apoyé y con el cual comencé un poco a interesarme por esta crítica a Lacan, sobre todo porque Escotado le hace una crítica a Marx. Ya no vamos a tener tiempo de llegar, pero... la crítica es sobre el concepto de plusvalía, diciendo que es un pseudoconcepto, que de ninguna manera puede ser cuantificable. Se lo dijo el secretario de Engels cuando estaba escribiendo el segundo tomo del Capital. Creo que eso fue el motivo de disputa y pelea entre Engels y su secretario, Edward Bernstein. Le dijo, esto no es cuantificable, esto no es ni siquiera una ecuación, esto es un pseudoconcepto. La plusvalía no existe. Y después lo que también me hubiera gustado trabajar, pero ya no vamos a llegar, que es es el pilar de la lucha de clases, que tampoco es sostenible. Los 2 pilares en lo que se apoya Marx para construir todo su edificio teórico fueron derrumbados por los austríacos, y ese detalle, esa perlita de Antonio Escotado sobre la lucha de clases. Se entiende por qué es necesario revisar todo lo que elabore Jacques Lacan, que se apoya justamente en ese tipo de economía, es decir, la economía clásica y la marxista. Bueno, este pasaje, como para que se pongan un poco en sintonía desde el lugar del que estoy hablando, dice Escotado: las palabras iniciales del prefacio, un libro de David Ricardo, decía Ricardo, hay 3 clases:
el propietario de la tierra, el propietario del stock o capital necesario para su cultivo y los trabajadores. Semejante descripción, Ricardo es anterior a Marx. Marx toma a Ricardo como un poco el único economista que le pareció que decía cosas sensatas. Semejante descripción, la de distinguir en estas tres clases, podría ser válida para el otoño de la Edad Media, cuando el hecho de que el trabajo creativo hubiese sido desempeñado tradicionalmente por clérigos, las iglesias, las abadías, digamos, lo mantenía un poco pagado o nada pagado. En tiempos de Ricardo, este tipo de actividad laboral, descrito 3 lustros antes por Say, como la empresa, no se limita a sabios artistas, rinde formidables beneficios y ha creado un sector que no solo concentra el impulso productivo, sino también la movilidad social. ¿Cabe el hombre de negocios en las categorías de trabajador, el rentista y el banquero? Hay más figuras que la del amo y el esclavo que necesitan ser revisadas. Y hay más figuras ya, ni siquiera hay que saltar desde de Marx hacia otro. Ya hay más figuras en Marx, porque Lacan no incluye al rentista. El valor que se lleva de las mercancías, el valor que se lleva el trabajador es el salario. En Marx, el valor que se lleva el capitalista es la plusvalía, la ganancia. Y el valor que se lleva el terrateniente es la renta. Con eso él pretende establecer las cosas en 3 clases que después pueden ser reducidas justamente a 2, porque los que tienen los medios de producción son los que siempre tratan de establecer una brecha cada vez más grande entre los trabajadores y los que tienen medios de producción. Así como intenta salvar lo que dice sobre las clases, pero bueno, eso sería bueno trabajarlo. Bueno, avanzo muy poquito más, quedan 15 minutos, vamos a tratar de hacer lo que se pueda. Entonces, más o menos me parece que puedo decir que han quedado establecidos dos polos, el amo por un lado y el político por el otro. O economique, politique. En el medio, muchos. Jacques Lacan reduce todo a la lógica del amo y el esclavo, el señor y el siervo, guiado por Koyev, y es cierto que hay en la política de Aristóteles un pasaje que el establecimiento titula, bueno, en política el libro de Aristóteles titula, nunca se viene el establecimiento como es, nosotros ya al habernosla visto con los establecimientos de los seminarios de Lacan, etcétera, ya sabemos que eso es un lío tremendo. O sea que uno puede suponer hacia atrás que debe ser establecer el texto de Aristóteles. No será la Biblia, pero más o menos. Pero bien, en el establecimiento hay un título que es La esclavitud, diferentes clases de mando. El saber del amo y el saber del esclavo. Yo lo tengo en página 39. Bien, hay que decir que no hay en esas páginas nada de lo que plantea Lacan como explotación del saber que hace el amo al esclavo. El tópico de Lacan es esto, la extracción que hace el amo del saber al esclavo. ¿De dónde sacó eso? Yo diría, no sé dónde sacó eso, pero sí lo sé, porque lo sacó de Koyev. Bien, cito entonces a Aristóteles, la bajada de ese título. El amo no se llama así en virtud de una ciencia, sino por ser de tal condición. E igualmente el esclavo y el libre. Amo, esclavo, agreguemos al libre. Lo primero a destacar, digo yo ahora, lo primero a destacar es la figura del libre como distinta del amo y del esclavo. Jacques Lacan la deja pasar y me parece que tiene una función central en el saber, ¿sí? Bien, para Aristóteles, el saber del amo, el esclavo y el libre, ¿cuándo existe como ciencia? Dice Aristóteles, ¿cuándo existe como ciencia? No siempre. El saber del esclavo, el amo y el libre, cuando existe como ciencia, no se da siempre, no pasan de ser ciencias, saberes serviles. Son saberes serviles. Los del amo también. La ciencia del amo es la que enseña a servirse de los esclavos. Si es que es ciencia, ¿eh? No se es amo por adquirir esclavos. Esta es otra epísteme. La ciencia de la guerra o la caza. La ciencia del esclavo, es decir, el amo, por más que nos cuente Hegel,
la dialéctica del amo y el esclavo, el conocimiento de una autoconciencia que se expone a la otra, entonces el amo arriesga su vida por puro prestigio, etcétera, para ser reconocido como amo, entonces el que obedece es el esclavo. No es la idea de Aristóteles. La ciencia del esclavo es la que un individuo, ahí también habría que ver cómo es la traducción de individuo, ¿no? Pero dice así: la ciencia del esclavo es la que un individuo, a cambio de un sueldo, enseña a los esclavos los servicios domésticos corrientes, arte culinario y otras clases de servicios necesarios. No se puede escapar la figura del individuo, porque será un libre en todo caso. Lo que es seguro que no es un esclavo. El individuo es el que enseña a los esclavos los servicios domésticos corrientes, arte culinario y otras clases de servicios necesarios. Entonces, ¿dónde está lo que plantea Lacan como la extracción del saber al esclavo por parte del amo? La ciencia, el saber, está en otros actores. El amo debe solo saber mandar, esto es Aristóteles, el amo debe solo saber mandar lo que el esclavo sabe hacer. Todo lo que debe saber el amo es saber mandar lo que el esclavo sabe hacer. Lo que el esclavo sabe hacer no se lo enseñó el amo ni lo aprendió, se lo enseñó un individuo, un libre, un administrador, no se sabe. Alguien que dominaba las artes culinarias o otro esclavo, a lo mejor podría ser, pero ¿por qué vendía un esclavo a enseñar y tenía una categoría distinta de la del esclavo? En la lógica de Aristóteles. Sigo con Aristóteles. Por eso, todos los que tienen la posibilidad de evitar personalmente sufrir malos ratos, confían este cargo, acá tenemos otra figura, todos los que tienen la posibilidad de evitar personalmente sufrir malos ratos, confían este cargo a un administrador. El amo deja la economía de la casa, lo económico, a un administrador, y ellos, los amos, se dedican a la política y a la filosofía. Ahí está más rumbeado por lo que suele plantear Lacan, es decir, cómo hizo el filósofo para decirle al amo que era importante que él estudie filosofía antes que solamente mandar y disfrutar de todos los beneficios de su riqueza. La ciencia de adquirir esclavos, es decir, la ciencia justa, es diferente de estas dos. Es una especie de ciencia de la guerra o de la caza. Lo que critica Aristóteles es la crematística, es decir, porque hasta ahí la economía siempre estaba en los planos morales. Hasta el siglo XVII, XVII, la economía estuvo en los planos morales, es decir, ¿está bien o está mal prestar con usura? ¿Está bien o está mal prestar con usura? Está mal. Lo que sea, está mal o está bien, no sé, los debates se daban en ese sentido. Y Aristóteles también está ahí, ¿no? Hay que ganar y enriquecerse hasta lo que sea necesario para vivir un poco mejor que un animal. Podríamos decir, más sofisticado el argumento de Aristóteles, pero por ahí anda. Bueno, en este pasaje también Aristóteles contradice a Jenofonte en Económicos, a Sócrates, introducido otra vez por Jenofonte en el texto Memorables, y a Platón en Lo Político consideran la ciencia del amo y el esclavo al nivel de la del rey, el gobernante y el administrador doméstico. Son en Platón, en Jenofonte y en Sócrates en los que Lacan podría haberse apoyado. A diferencia de eso, nos manda a leer La Política de Aristóteles. No digo que no tiene nada que ver con el planteo de Lacan, hay algunas cositas que sí, pero por lo general no. Entonces, con Aristóteles hay que decir que los del amo, esclavo, libre, administrador, individuo, no son saberes asociados a la virtud de una ciencia como la política, la administración, la filosofía o la crematística. Pero Jacques Lacan, que nos manda a leer Política de Aristóteles, no introduce otra cosa que las posturas de Sócrates, Platón y Jenofonte, que son contrarias a las de Aristóteles. Bien, eso por un lado. Por otro lado, manda a leer a Platón, en el seminario 17, esto manda a leer a Platón, para tener apoyo en Menón y plantear la homologación del S1 al amo y del S2 al saber del esclavo, y hace una función para mí entre los dos, entre Aristóteles y Platón, dice Lacan. Insistí varias veces el año pasado, el campo que corresponde al esclavo es el saber, S2. Si leemos los testimonios que tenemos de la vida antigua, en todo caso, del discurso que se producía sobre esa vida, lean en este sentido La Política de Aristóteles, no cabe ninguna duda sobre lo que digo del esclavo caracterizado como soporte del saber. Justamente sí, caben todas las dudas. Bien, desde mi punto de vista no es suficiente esta dialéctica hegemónica del amo y el esclavo, que fue tomada de Hegel por Marx, fíjense y de Lacan del curso de Coyer. Fíjense lo que dice Coyer en una partecita, simplemente el libro.
La dialéctica del amo y el esclavo en Hegel, que bueno, está extraído del curso que dictó Koyev. Dice, es un curso sobre la lectura que él hace de la fenomenología del espíritu de Hegel, Koyev. Y en una partecita dice, estoicismo, página 152-154, pone entre corchetes. El esclavo se da cuenta de su situación, es entonces el estoico. Su principio, el hombre es libre porque piensa. Si se relaciona este pasaje con el capítulo 3 de la fenomenología del espíritu, ¿no? Vemos que el esclavo no solamente deviene estoico, sino también sabio por el trabajo. El esclavo deviene sabio por el trabajo. La física newtoniana, va un poquito lejos, la física newtoniana es una física de obrero, de ingeniero, dice Koyev. Lacan no puede sostener esto de ninguna manera no puede sostener a esto. Y a decir verdad, Lacan siempre es más útil de lo que creemos. Hay un pasaje donde Lacan dice, bueno, todavía hay que definir, esto es distinto, una cosa es el saber hacer, es cierto, y otra cosa es la epísteme, que fue algo más depurado, etc. Pero tiene sus complicaciones. Yo voy a interrumpir acá, o no sé si sigo, voy a pedir algunas coordenadas, porque no sé si hay que abrir para preguntas, o definir cómo se sigue. No sé si bueno, veo que está Alfredo en línea, y por hoy creo que no hay mucha gente más. Alfredo, te pregunto, ¿vos querías hacer alguna intervención? Yo te dejo los 5 minutos para que vos hagas alguna intervención, o si no, interrumpimos acá, y en todo caso te lo continuaré el año que viene, o veremos. Magnífico, Marcelo, me gustó mucho tu comentario. Efectivamente me da la impresión que le falta, como todo el capítulo, de cómo queda la economía política, la economía natural, etcétera, a partir de la modernidad, efectivamente. O sea, seguirá seguro por ahí. Y sí, el PIC, nuestro programa de investigación, tiene que ser corregido en el sentido que vos lo planteás. Se nota que está escrito haciendo casi exclusivamente hincapié en el rechazo a la teoría del goce del lacanismo moderno, pero queda justamente como está exclusivamente casi planteado para establecer esa salvedad, queda tan pobre que casi es contradictorio con sí mismo. Por ejemplo, en lo que destacás de lo necesario de tomar la energética de la física moderna con Feynman, o sea, quedó escrito, encasillado en la advertencia sobre el goce del psicoanálisis de los últimos, no sé, 40, 50 años, pero tal cual queda. Está tan estrecho que es incorrecto, es así, es correcto. Sobre lo demás, bueno, sí. Es crucial para nosotros discutirlo, porque aparte, como sujeto político de nuestro siglo, hoy prácticamente solo se discute sobre economía. Hoy la discusión política ha quedado a las rencillas de personas y grupos, no en Argentina, en todo el mundo. Y lo otro que se discute son listas de datos interpretados a partir de teorías económicas. Así que sí, es imperioso estar informado sobre las variables. En esto estimo que Lacan sí efectivamente se quedó en la discusión del 68 y, por ejemplo, no entró a toda la problemática de posmodernidad que implica en qué contexto leer la economía. Por ejemplo, en un mundo sin la utopía marxista, por ejemplo. Pero
no es menor. No, yo no, nada, tomé notas y bueno, felicitaciones por la exposición. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces nos saludamos, nos despedimos y nos estamos viendo. Hasta luego. Chao. Chau. Un hallazgo de curiosear por los periódicos. Este es de Infobae, que es un diario digital que arrancó en Argentina, pero ya está en varios países. Un artículo de Carlos Bondone, que es contador y doctor de economía, no tengo la menor idea de quién es, pero el título de su artículo me resultó interesante. Naturaleza del decadente subdesarrollo argentino. Me resultó interesante al menos, sino deprimente. Esto en el sentido del trabajo que presentó Marcelo Violato sobre economía. Fíjense lo que dice, arranca el artículo diciendo: veamos cómo del simple enunciado de las 3 leyes económicas naturales fundamentales surge el plan económico. ¿Ven la presencia de naturales? Los Chicago Boys son los que fundamentalmente sostienen que es natural que la economía sea natural y que sea capitalista y que sea esta. Y no habría posibilidad de otra. Esa es una posición que se asume. No es natural que sea así. Bueno, hasta aquí hoy, entonces, con la puesta en tensión de la base clínica fundamental del psicoanálisis, que es la economía, que se considera economía natural, que se considera que es mortífera y agresiva con el otro, pero que si falla conmigo mismo también, y que se considera que es real y que se considera que es proveniente de la sustancia de mi cuerpo, al que llaman real porque es palpable. Bueno, bastante bien. Tenemos 20 minutos. Hola, ¿cómo va? Hola, Buenas Marcelo. noches. Buenas noches a todos. Mi nombre es Marcelo Violato. Tengo un montón de cosas para aportar, pero me parece que el tiempo no da para tanto. Lo primero que se me ocurría es que comparto la fascinación que me generó Aristóteles en los tratados políticos y sobre todo el capítulo 1 y 2, la rompió toda, la descosió. Y además, no sé si lo percibiste, Alfredo, adelanta la teoría marginal de la economía, la que vos mencionabas anteriormente. Lo que te iba a plantear era si pudiste ver que esto de la naturaleza, por lo menos como yo lo leí, tenía que ver con el comentario que hace siempre Aristóteles entre acto y potencia. Por eso lo pone antes, porque el hombre es un animal cívico, porque al final de todo está actuando en la polis dentro de la política. Y por eso, desde el inicio... Pero como es mejor y la naturaleza siempre busca lo bueno, Aristóteles dice estaba en el origen. Por eso. ¿Se entendió la idea? Antes que sea eso, ya estaba en el origen y posteriormente en potencia llega a serlo. Pero se puede afirmar que estaba en potencia porque como es mejor y la naturaleza siempre busca lo mejor. El bien, claro. Y como llegamos al bien, eu, en griego, eutanasia, eu. Entonces, son ideas, ¿eh? Así es, Son ideas. así es. Y ese es el otro punto que me parecía a mí importantísimo cuando lo leía, era que adelanta lo que en 1871 Karl Menger, el primero de los austríacos, pero que a la par surge con Barras y Jevons, la utilidad marginal, ya lo había mencionado, lo había dicho, por eso es de una sutileza impresionante Aristóteles ahí. Lo que también me parecía que había que aclarar, era que, porque yo lo estudié bastante, me quedé con la misma sensación, no es lo mismo la economía neoclásica, a la cual se le pueden achacar muchas cosas que vos le achacabas, de lo que es el surgimiento de la escuela, que es la escuela austríaca de economía, que es Menger, von Baber y Mises posteriormente, y después muchísimo más continuo, que es una escuela metodológica. Yo escuché tu conferencia, pero no tengo esos autores, ¿sí? No los leí. Ellos inician. Lo que pasa que Barras lo que hace es incluir en la economía todo el aparato matemático equivocándose, como a veces ocurre cuando queremos extrapolar los conceptos psicoanalíticos desde la matemática o desde la física. Después los Chicago Boys tuercen un poco la idea de la escuela
Y ahí van por ese sendero que vos mencionabas. El concepto de utilidad marginal subjetiva es justamente, yo no sé si vos lo tenías así, pero cuando lo dijiste a mí me resultó un poco, me hizo un poco de ruido, cuando vos decís que es una paradoja, ¿por qué vale más el agua que los brillantes? Vos decías que era una paradoja y anteriormente... No, se la conoce como la paradoja del abuelo y el brillante. Claro, pero anteriormente vos mencionabas que la marginalidad tiene que ver con que el agua se deja de lado, el primer vaso vale mucho, el segundo no, el tercero no. Ahí es justamente donde dicen, y lo que resolvió esta idea, es que ¿por qué el brillante vale más que el agua si el agua es vital y el brillante no sirve para nada? Porque a competir igual, un brillante y un vaso de agua, si estoy en el desierto, el agua es insuperablemente de más valor. Pero como el agua no es un bien escaso, y el brillante sí, cuando sobra agua, el agua no vale nada. Mientras que si sobran brillantes y hay un vaso de agua, el vaso vale mucho. Y la subjetividad en la Escuela Austríaca de Economía tiene que ver con lo que para mí es más útil en ese momento. ¿Se entiende? Sí. Eso es lo subjetivo. Y después, Que es individual. Que es individual. Aclarémoslo. Se llama subjetivo, pero vieron como dijo él, para mí. O sea, es individual. Cosa que tampoco dan los números. Tampoco dan los números. La mayor cantidad de muertos en Rosario por luchas entre grupos de narcos, tienen que establecer ustedes si es lo que me sirve a mí o si es del grupo, que es como una familia, es que él era como un hermano para mí, si lo mataron yo tengo que matar al otro de allá. Es para mí, ¿entienden? Ahí ya hay un principio individualista, escondido en el término subjetivo, pero es individual. Y las lógicas de Lacan y de Aristóteles no parten del individuo. El marginal subjetivo. Hay un golazo de los austríacos, porque los austríacos sostienen el individualismo. Sí, ¿me corro o...? No, breve. Breve. Está bien, sí. No importa, me fui. Sostienen que hay un individualismo, pero incrustado. Es muy parecido a lo que trabajamos como inmicción nosotros. La escuela es metodológica, por eso digo que tiene muchísimo valor. De hecho, yo la trabajé y a lo mejor en la presentación del sábado diga algunas cositas. Pero bueno, eso, me parecía que algunos de los datos que vos tomabas, yo los trataba de poner cada cosa en su lugar y todavía me sigue sirviendo la Escuela Austríaca de Economía para criticar un poco lo mismo que vos criticaste. No así la escuela neoclásica. Mañana entro en eso, ¿no? Mañana es en política, claro. O sea, la otra cara de esta misma problemática que es directamente política. O sea, ¿qué hay que hacer en la ciudad? ¿Qué hay que hacer en el país? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo hay que hacer?